Buenos días, qué gusto escucharles y ser parte de este programa. Sí, efectivamente, estamos terminando la campaña ya electoral y nos ha permitido, y yo creo que ya podemos hacer un balance sobre aquello que nosotros desde los ciudadanos nos preocupaba, y era cómo los candidatos iban a poner sobre la mesa realmente la explicación de sus programas y planes de trabajo. Después del debate presidencial surgió una preocupación general en base sobre todo a lo que usted acaba de mencionar, es decir, fue un debate plano, un debate que a la mayoría de la ciudadanía no les convenció completamente, porque si bien no hubo ataques frontales, no hubo, no hubo violencia, lo cual es bueno, pero tampoco fue un debate en el que quizá por la metodología se pudo explicar en amplitud cómo iban a los candidatos lograr hacer una explicación acerca de el contenido grande de sus debates o de sus puntos de vista, de sus planes de trabajo. Y se esperaba, todo el mundo decía, bueno, vamos a ver el postdebate. El postdebate va a ser importante porque en el postdebate vamos a tener la oportunidad de escuchar con amplitud lo que los candidatos ofrecen en realidad y cómo ellos desarrollan, ¿verdad?, y explican de mejor manera detallada, específicamente, cómo van a lograr llegar adelante o llevar a ser efectivo lo que ellos están ofreciendo. ¿Qué es lo que ha pasado? Hemos visto poco de eso, Nosotros hemos hecho desde Participación Ciudadana un monitoreo sobre las temáticas abordadas de los candidatos para un poco hablar sobre la data, ¿no? Y sobre el contenido cierto. Y vemos, por ejemplo, que ha habido del monitoreo que nosotros le hemos visto, hemos hecho del 24 de septiembre al 8 de octubre, es decir, en plena campaña electoral, solamente de todos los temas sobre los cuales han hablado los candidatos, solamente un 2% se ha referido en un momento dado a algo que es bien importante, que es el fenómeno del niño. Tomando en cuenta que el fenómeno del niño es un tema y un problema, digamos, que está a puertas, ya estamos viendo en Quito, por ejemplo, estas lluvias voraces que están cayendo y que ahora la lluvia viene con inundación en sitios en donde antes nunca se habían inundado. Eso es efectivamente una prueba de que el fenómeno del niño se viene con fuerza. Imagínense lo que va a suceder en la costa, donde la costa usualmente y tradicionalmente ha sido el espacio de mayor sufrimiento de estos fenómenos. Sin embargo, en el momento del discurso, el momento que nosotros hacemos este monitoreo, encontramos que el fenómeno del niño, tanto del un candidato y de la otra candidata, es un tema que es abordado de una forma residual, lo cual ha llamado la atención. ¿Qué es lo que sí ha acopado, digamos, el discurso de los candidatos del y el candidato? El tema sobre políticas sociales. Han estado enfocados bastante en ofrecer, digamos, mejoramiento de las condiciones sociales, léase empleo, léase salud, ¿verdad?, educación. Obviamente entendemos nosotros que esto es porque esta es la demanda más importante y la debilidad más importante en este momento y la necesidad más importante en este momento en el país. Entonces han estado enfocados un 49% de nuestro monitoreo en enfocar su discurso en el tema social. Adicionalmente han estado enfocados en un tema bien poco menos inclusive que el fenómeno del niño, el tema ambiental, lo cual llama la atención porque tenemos que entender y acordarnos que se acaba de aprobar en una consulta popular el tema de dejar por petróleo en tierra, y eso definitivamente tiene que ver directamente con un tema ambiental y con política ambiental que ellos van a tener que levantar y construir a la luz de este espacio tan corto que tiene según la consulta para que las empresas que hayan estado trabajando en estos bloques especialmente salgan, y eso va a necesitar de construir una política ambiental ahora y a futuro. Además,
No nos olvidemos que los dos candidatos han hablado en determinado momento acerca de combatir la minería ilegal. Y el combate a la minería ilegal tiene que ver necesariamente con un tema ambiental, porque dentro del combate a la minería ilegal tiene que hablarse necesariamente sobre el control, por ejemplo, de las licencias ambientales a los, ¿cómo se llama?, a los mineros, a los artesanales, a los no artesanales, y cómo levantar una política pública poderosa de manera que sea absolutamente imposible entrar minería ilegal en los sitios que son de protección ambiental. Entonces, no hablan los candidatos. En tercer lugar, vemos que el modelo económico tiene un espacio. Han estado hablando del modelo económico, y el tema de seguridad tiene un espacio no tan alto, es decir, en un porcentaje del 100%, la seguridad tiene un porcentaje de 19%. ¿Por qué he hecho yo y por qué hago yo ¿cómo se llama? Nombro este tema? Porque me parece que esta campaña, este espacio, estos días de campaña, aunque eran cortos, era el momento ideal para explicar el cómo. Los candidatos, cuando yo menciono que están hablando sobre los temas, hablan, se refieren, pero no llegan a concretar en cómo van a hacer, por ejemplo, cuando se dice que se va a dar muchos millones de dólares para las universidades, no se dice el financiamiento de estos millones, claro, o esta cantidad y este monto enorme para financiar la educación. La idea definitivamente es buena, eso no lo podemos negar. Necesitamos que la educación pública sea mejor financiada para que garantice el acceso a la educación a la mayoría de los ecuatorianos, ¿verdad? Pero para poder garantizar y para poder ofrecer eso, necesitamos tener un contenido sólido en relación a cómo lo vas a hacer, es decir, de dónde vas a sacar esta cantidad de plata tan importante. Hay ciertos temas, por ejemplo, que dentro de nuestros monitoreos vemos que algunos candidatos y otros candidatos no lo tocan. Es curioso que hablando de binomio presidencial, la candidata a vicepresidencia del candidato Noboa no tiene una presencia, no ha tenido prácticamente una presencia en medios. Así es. Sí lo ha tenido Andrés Arauz, sobre todo en los temas económicos y refiriéndose al tema de seguridad. No habla sobre medio ambiente Andrés Arauz, pero al menos la vicepresidenta ha estado invisibilizada. Eso no sabemos si es bueno o malo, simplemente es un hecho que nuestro monitoreo lo refleja. Lo cual sí es curioso porque los binomios de alguna manera siempre están presentes o están junto con apoyando, digamos, las tesis de sus presidentes. De todas maneras, yo lo que quería mencionar y reflexionar era que es importante, o era importante, que en este proceso de campaña electoral se centren en contenidos valiosos y en contenidos que nos den un poco de pistas a la ciudadanía que sí está esperando sobre cómo lo vamos a hacer. Sí ha sido una campaña diferente, una campaña disruptiva, en el sentido de que se han utilizado recursos nuevos, como por ejemplo el hecho de utilizar este muñeco de cartón, que si bien es cierto, ha sido muy ingenioso, porque hay que decirlo así, ha sido muy ingenioso, porque ha logrado visibilidad, ha logrado posicionamiento de imagen, ha logrado que la gente hable del candidato, que a unos les parezca simpático, a otros no les ha parecido tan simpático, etcétera. Pero lo ideal hubiera sido que esa energía que se ha orientado, digamos, en este tipo de actividades, lo hubieran hecho quizá en debates más cortos entre los dos candidatos, porque ciertamente el debate de la segunda vuelta, no sé si fue muy corto, pero definitivamente el formato no ayudó para que haya esta explicación. Entonces, lo ideal hubiera sido que asistan a un espacio público. Sí han asistido cada uno a sus espacios independientemente, como para reforzar sus bases electorales, pero hubiera sido interesante tener un gran evento, no sé, por ejemplo,
organizado por una universidad, por las cámaras, no sé, como ha habido en otras ocasiones, para escucharles quizás sobre la base de una metodología mucho más trabajada y mucho más amplia, escucharles sus formas de cómo ellos están pensando llegar a ese gasto importante que se nota que va a necesitar el cumplimiento de su campaña. Y por otro lado hay un tema que está ausente de discusión y que me parece que es fundamental, porque eso está en el debate ahora, y es cómo van a hacer para paliar la crisis fiscal. La crisis fiscal es un hecho, no es una propuesta ni es una ilusión, es un hecho ante el cual ellos se van a, desafortunadamente, que encontrar y enfrentar ante el día cero. Van a tener que hacer un presupuesto del Estado, van a tener que empezar a ver cómo delegan o cómo colocan recursos para paliar el fenómeno del niño, aunque ellos no estén hablando de eso. Entonces es importante que ellos nos digan, o era importante que ellos nos digan, cómo va a ser el manejo del déficit fiscal, cuáles van a ser sus prioridades, claro, porque sabemos que en teoría las prioridades de todos son los temas sociales, las prioridades de todos es el empleo, pero necesitamos en este punto el cómo lo van a hacer, además tomando en cuenta que tenemos un corto espacio de tiempo donde ellos van a estar, y ese corto espacio de tiempo no les va a permitir en realidad cambiar muchísimo. Entonces era importante conocer claramente el cómo de tres cosas, por ejemplo, fenómeno del niño, el tema económico, lo social y seguridad, 4 cosas. Entonces, en seguridad, esto, algo lo dicen, hablan y se sostienen en la propuesta Fénix, el uno, en la propuesta del otro nombre, se sabe, pero más allá del nombre, ya sabemos que van a fortalecer las Fuerzas Armadas, estamos de acuerdo con eso, se sabe que se han anclado en la propuesta de los jueces, de cambiar los jueces. Sin embargo, una propuesta de cambiar los jueces significa una reforma importante en el tema judicial, y tienen ahí van a tener unos hierros que va a ser difícil superar, pero no se dice cómo se va a superar eso. Se habla de las universidades, de 500 millones, cuántos millones, pero no se dice de dónde. Entonces queda un poquito esta duda de qué va a pasar con la reserva, que es un tema que todavía tampoco la tenemos claro. Si van a coger la reserva, sí o no, cuánto, por qué y cómo la piensan recuperar. Y yo creo que eso es un tema de fondo. Entonces, bueno, ya se terminó la campaña en medio de una incertidumbre grande y además con un nivel de indecisión alto. Estaba viendo los números hace tiempo y vemos que parecería ser que los números respecto a la indecisión todavía son significativos. Entonces, eso es complicado porque significa 2 cosas: o que hay un voto vergonzante, habría que ver hacia quién, o si no, que la ciudadanía todavía no decide y va a decidir el momento de la votación con la papeleta al frente, que suele pasar. Y eso a veces, ¿no?, también. Porque se pensaba que el debate iba realmente a definir las posturas, a captar el voto de los indecisos, pero no se vio eso, no se vio que realmente, como dice Rudy Hidalgo, se haya explicado ese cómo van a lograr tantas cosas que se ofrecen, y sobre todo en el poco tiempo que tienen, porque pueden ofrecer maravillas, terminar la paz mundial, pero el cómo lo haces y en cuánto tiempo lo haces, eso es vital conocerlo. Amigos, son las 7:59, conversamos con Rudy Hidalgo, directora ejecutiva de Participación Ciudadana. Tenemos entendido, Rudy, que usted tiene un compromiso que atender a las 8, así que no le vamos a quitar más tiempo, pero sí quisiera hacerle una pregunta final respecto a, bueno, ¿qué esperar entonces este domingo? Dicho lo que hemos dicho, en el contexto violento también en el que estamos, y también viendo que en este último tramo de la campaña, pues no se asentaron ideas, no se asentaron los cómo, no se posicionaron mensajes, y que todo da la impresión de que quedó muy suelto. Quizás los candidatos, claro, son candidatos que además de la asamblea, no se las ha visto con mayor experiencia política, no tenían tanto reconocimiento público, y quizás eso ha dificultado esa campaña. No sé cómo lo ve usted, pero ¿qué podemos esperar los ciudadanos entonces en este domingo que vamos a ir a las urnas? En primer lugar, reiterar nuestro llamado, el mismo llamado que hiciéramos la vez pasada, es decir, de ir a votar en paz, y un llamado también a los actores políticos que están en este momento en contienda electoral, de garantizar, obviamente, a sus candidatos, pero también a quienes estamos en los recintos electorales, paz y seguridad.
no queremos proselitismo político dentro de los recintos electorales, porque el proselitismo político dentro de los recintos electorales, aparte de que está prohibido, puede dar lugar a conatos de violencia inidentificadas. Entonces, pedirles a los dos actores políticos que por favor concurran en paz también, promuevan dentro de sus adherentes y dentro de sus militantes la paz. Justamente esta contienda tiene que desarrollarse así. Y por otro lado, hacia los ciudadanos. Creo que estamos en un proceso, todos los procesos electorales son fundamentales. Ninguno creo que es peor o mejor, pero todos son fundamentales porque tenemos que estar conscientes que todos los procesos electorales definen nuestro futuro, porque sobre todo las segundas vueltas, el momento que nosotros decidimos y damos nuestro voto para uno u otro candidato, significa que estamos decidiendo el modelo a futuro que queremos para nuestro país. De manera que esto del ejercicio del voto responsable se vuelve mucho más importante. Por favor, revisemos las propuestas, revisemos lo que nos ofrecen, pero sobre todo y más que nada, revisemos nuestras necesidades. ¿Qué necesitamos? ¿Qué queremos ver? ¿Qué tenemos ahora y qué queremos mejorar? Yo en lo particular pienso que es importante fijarse en el modelo económico, en cómo la dolarización ha sido para nosotros importante o no, y a partir de la seguridad, qué queremos en seguridad, y a partir de allí, pues, darle la oportunidad al candidato de nuestra preferencia, y sobre todo, que sea un voto con condición. Me refiero a que todo voto debería ser condicionado a que el candidato, el momento que llegue al sitio donde para lo que está promocionándose o concursando, tiene la obligación moral y jurídica de cumplir con las propuestas que en campaña nos está mencionando, nos está diciendo. Yo con tristeza veo que muchos candidatos, cuando fueron candidatos a autoridades locales, ofrecieron el oro y el moro, y en este momento no lo están haciendo y están borrando con el codo aquel discurso de transparencia, de corrección y sobre todo de patriotismo con respecto al uso de recursos públicos, por poner un ejemplo. Por lo tanto, es importante hacer esa valoración y bueno, decir que tenemos que votar con conciencia. Nosotros tenemos nuestro poder. El poder del ciudadano está en el voto, porque es la experiencia máxima de participación ciudadana en un ejercicio de democracia directa. Por lo tanto, no es una cosa menor. Entonces, pensemos después que si nos quejamos o si lloramos después porque no nos ha gustado la persona que llega a la presidencia, pues recordemos que quienes las ponemos somos nosotros. De ahí la importancia de ser responsables en el momento de elegir adecuadamente a nuestros mandantes.